Buenas noches. ¿Cómo están? Hace un tiempo que se acuñó una frase que es rebelde sin causa. ¿Escucharon alguna vez hablar de esta frase, rebelde sin causa? ¿Sí? ¿Les suena? Bueno, esta frase viene de una película y esa película comparte título con un libro, y la película y el libro no tienen nada que ver, pero en la película se hace una especie de crítica a la juventud por su rebeldía sonsa, y de paso se hace una crítica a la paternidad de esos jóvenes rebeldes sin causa. Entonces es interesante la película, solo que es de 1955 y quedó la palabra rebelde, o la frase, la estructura rebelde sin causa, y popularizó esta idea en la cultura general. Todos podemos reconocer a personas que son rebeldes sin causa. Podemos reconocer a personas que por alguna extraña razón siempre están en contra de todo, sin causa. Nosotros sabemos que sea lo que sea, ellos van a tener siempre un pero, un no, siempre van a llevar la contra, ¿sí? Y hoy quiero hablar de rebeldes con causa. La rebeldía es un rechazo a lo impuesto. Si lo impuesto es bueno, la rebeldía es mala. Pero si lo impuesto es malo, la rebeldía puede llegar a ser buena, como vamos a ver en el caso de hoy. De todos modos, esto no significa que todo grado de rebeldía frente a lo malo sea bueno. No significa eso, sino que hay situaciones específicas en las cuales la rebeldía es la respuesta correcta a la situación. Hoy vamos a seguir con Hechos, vamos a Hechos 3, vamos a ir al 4 en realidad. En Hechos 3 vemos la curación de un hombre discapacitado y le da lugar a la segunda predicación de Pedro. Hechos 4, 1 al 4 vemos cómo Pedro y Juan son encarcelados por predicar sin autorización, predicar la resurrección de Cristo y predicar a Jesús como Mesías. Al principio de Hechos 4 vemos cómo es el arresto de Pedro y de Juan. En el 4, 5 al 13 vemos cómo Pedro y Juan ante el concilio comparecen, y ahí vemos que Jesús es confiable. Volvemos a ver esta idea. La testificación, la predicación es insustituible y la transformación es real. Ya Pedro no es el mismo que antes, ninguno de ellos es el mismo de antes. Y hoy vamos a leer Hechos 4, 13 al 22. Hechos 4, 13 al 22. Dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Versículo 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, y no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ese es el texto en el cual nos vamos a parar hoy y del cual vamos a hablar. Vamos a leer de nuevo los versículos 13 y 14. Dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Yo quiero aclarar que ellos no eran analfabetos, sino que tenían mucho conocimiento teológico, a pesar de no haber ido a las escuelas rabínicas oficiales. Reconocían que habían estado con Jesús por la profundidad teológica de ellos. Además, eran identificados con Jesús
por el milagro realizado en nombre de Jesús, ¿sí? En nombre de Jesús. Las obras, a la luz de la Biblia, las obras eran buenas y no podían hacer nada con respecto a esto. Igual que sucedió con Jesús, ellos no podían acusarlos de una mala obra. Es más, este tipo de obra es distintiva de la era mesiánica. Dice Isaías que el cojo iba a saltar y acá estamos viendo esta situación. El problema era la rebeldía del sistema religioso y político. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan enseñaban la vida después de la muerte, yendo en contra de lo enseñado por los saduceos, el movimiento que estaba formado también por los sumos sacerdotes de ese tiempo. Y además enseñaban sin la autoridad de los sumos sacerdotes. Entonces, lo que Pedro y Juan hicieron fue un suceso, fue un evento, fue una declaración de rebeldía, pero con semejante señal tipificada dentro de las señales del obrar de Dios. ¿Cómo podrían ellos tener algo realmente en contra, algo legítimo en contra de ellos? Ellos sintieron, los saduceos, los sumos sacerdotes, sintieron su autoridad y su poder amenazados. Y esa autoridad y poder se fundamentaban en una mala teología. Fíjense cuántas veces la iglesia vuelve a pasar por estas etapas, en donde líderes con mala teología, al sentirse amenazados por la buena teología, sienten amenazada su autoridad, su poder sobre la gente. Esta mala teología a ellos les permitía vivir sin creer que un día iban a dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la vida más allá. Anás, Caifás, los sumos sacerdotes que formaban parte de los saduceos, no creían en la vida más allá de la muerte, por lo tanto no creían en un juicio final. Entonces ellos defendían esa teología porque les convenía. Esto también sucede. Gente que se ve amenazada por la buena teología y quiere seguir en su mala teología porque la mala teología para ellos es conveniente. Pero una teología de este tipo, en donde ellos hacen lo que quieren, negando la idea de un juicio final, negando la idea de un encuentro final con Dios, nos muestra de que ellos no tenían temor de Dios. No tenían temor de Dios. Son necios. Nosotros podemos comprobar una y otra vez que los falsos profetas son gente sin temor de Dios. Sin temor de Dios. No les importa nada. Los falsos maestros son así y cuando se sienten amenazados atacan. Y es lo que los saduceos acaban de hacer con Jesús. ¿Y será correcto obedecer a este tipo de autoridades? Porque sabemos que Dios es quien coloca las autoridades, pero ¿será correcto obedecer a este tipo de autoridades? Dios está estableciendo precedentes a lo largo de la historia bíblica para que nosotros sepamos cómo vivir hoy, ¿sí? La Biblia tiene aplicaciones hoy. Veamos cómo sigue. Vamos a leer del 15 al 17. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con este hombre?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Fíjense que hasta el día de hoy suceden cosas similares en muchas iglesias, pero los amenazan, los van a amenazar para que no se hable más de Dios. Esto sigue siendo en realidad una lucha de poder. Estas autoridades religiosas y políticas de Judea no luchan por la gloria de Dios, no luchan por la santidad que necesitaban, no luchan para alcanzar una mayor precisión teológica, no luchan para conocer mejor la Biblia, no luchan defendiendo el obrar de Dios. Luchan por silenciar a los seguidores de Jesús, luchan por silenciar el mensaje de Jesús y luchan por el poder que tenían sobre la gente que estaba avalado por malas teologías, motivado por reputación, por codicia y por deseo de estar sobre los demás. Esa es su lucha, esa es su lucha. El problema es que no saben cómo resolverla. Y les doy una curiosidad. Es una curiosidad. Fíjense que en el 15 dice que después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. O sea, están en un recinto cerrado y han sacado afuera a los cristianos. ¿Cómo Lucas puede saber qué está sucediendo ahí adentro? Es una curiosidad solamente. ¿Cómo Lucas podría saber qué se discutió en ese recinto cerrado si ya habían echado fuera a los cristianos?
Una posibilidad de que Lucas se entere de qué estaba pasando ahí adentro es el chisme. O puede ser, y hay altas probabilidades de esto, que alguien que va a aparecer en la escena bíblica más adelante haya estado ahí. ¿Quién puede ser? Amigo de Lucas, Pablo. Pablo, siendo el tipo de judío que era, extremadamente forzado para cumplir las obligaciones religiosas de la ley del Sinaí, seguramente estaba en Jerusalén. Lo vamos a ver luego, consintiendo con el apedreamiento de Esteban. Pero es muy probable que él haya presenciado este acontecimiento por la reputación que él tenía entre los judíos. Es una probabilidad muy grande, y que luego de convertirse le haya contado a Lucas, con quien viajó muchísimo y compartió mucho tiempo, qué pasó en el Sanedrín cuando Pedro y Juan fueron sacados afuera. No podemos asegurarlo, pero es una probabilidad bastante alta de que haya sido el mismo Pablo el que estaba ahí. Y vemos la providencia obrando. No lo podemos asegurar, pero fíjense qué interesante curiosidad. Si no fue Pablo, no importa, no nos hace el relato. Pero se lo dejo como una curiosidad en observación al texto y a la historia. Fíjense el 18, volvemos a Hechos 4, 18 al 20. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos dos versículos son sumamente importantes para mi vida. Cuando lo leí por primera vez lo marqué. En la Biblia que usé más para leer en esa época está marcado en verde y tiene una fecha. Amo esos dos versículos. Hay que obedecer a Dios a veces en lugar de obedecer a los hombres, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Acá tenemos dos tipos de desobediencia confluyendo. Tenemos desobediencia civil y religiosa. Son rebeldes con causa. Nosotros en Hechos ya supimos que quienes le van a juzgar no es solo el Sanedrín, o sea, no son solo los sumos sacerdotes, ¿se acuerdan? Sumos sacerdotes, gobernantes y escribas. Ellos van a desobedecer, van a ser rebeldes a este tipo de autoridad, van a practicar desobediencia civil y religiosa. Nosotros podemos ver en la parte civil un repaso en la prédica de 1 Pedro 2, 13 al 17, se llama sujeción a las autoridades, de 1 Pedro 2, 13 al 17. Solo voy a hacer un resumen de eso, o un recordatorio, un repaso, pero en la parte civil, ¿cómo es un ciudadano cristiano? ¿Cómo debe responder a las autoridades? Bueno, el cristiano debe respetar al gobierno civil y debe honrarle, 1 Pedro 2, 17, y obedecerle, Romanos 13, 1. El cristiano debe ser un ciudadano ejemplar, 1 Pedro 2, 12, sin deudas, Romanos 13, 8, que paga los impuestos, Mateo 22, 17 al 22, que ora por los gobernantes y desea vivir en paz en la tierra, 1 de Timoteo 2, 1 al 2. Estas actitudes nunca deben contradecir a la ley de Dios, ya que Él es el supremo gobernante del cristiano. Hechos 4:19, Hechos 5:29. Fíjense cómo lo plantean ellos. ¿Es justo? ¿Es correcto delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios? Y ahí tenés la rebeldía con causa. La rebeldía con causa es cuando una cosa es en vez de otra. Cuando no podés hacer las dos cosas. Cuando podés hacer solamente una de las cosas. Ahí sí hay rebeldía con causa. Dice, ¿es correcto delante de Dios? ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios? El cristiano debe depositar su fe solo en Dios y no en los gobernantes. Y cuando las autoridades y sus mandatos, sean religiosas o sean civiles, cuando esas autoridades chocan contra el cristianismo, sea porque le hacen desobedecer a Dios al cristiano o los llevan a ser objeto de fe del cristiano, el cristiano debe recordar cuál es su verdadera patria y obedecer las leyes de esa patria, la del cielo. La ley de Dios está en una jerarquía superior a la del mundo. Y si vamos a romper una, no tiene que ser la de Dios, tiene que ser la ley del mundo. Un mundo sin Dios nunca debe ser aceptado como el moderador de la agenda del pueblo de Dios. ¿Qué hubiera sucedido si Pedro y Juan no hubiesen sido rebeldes a la autoridad civil y religiosa de Judea en esta situación? ¿Qué hubiera sucedido? Fin de la iglesia. O sea que básicamente la subsistencia de la iglesia en términos prácticos está ligada
a la desobediencia civil y religiosa en determinadas situaciones como esta. Si Pedro y Juan hubieran dicho, no, las autoridades las pone el Señor, que estamos de acuerdo, pero que hay que obedecerlos a ellos sobre todo, y es un mandamiento jerárquico súper importante, acá se acababa la predicación del Evangelio. Hermanos, somos rebeldes con causa. Nunca un cristiano debería ser un rebelde sin causa. Siempre con causa. ¿Cuál es la causa que puede justificar nuestra rebeldía? Una sola. ¿Cuál es? La causa de Cristo. Solo la causa de Cristo podría justificar algo así. Acá en Hechos 4:19 vemos cómo se nos presenta un dilema. Sabiendo que Dios pone las autoridades, ¿es correcto obedecerlas a ellas cuando van en contra de la obediencia a Dios? El Sanedrín es autoridad civil, no solamente religiosa. Ellos están bajo el Estado romano, pero en Jerusalén el Estado judío estaba gobernado por el Sanedrín, quienes son aquellos que están juzgando a Pedro y Juan. ¿Cuándo la rebeldía tiene causa? Cuando es una cosa en vez de la otra. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces nos hemos equivocado y le hemos echado la culpa a Dios de nuestra desobediencia a Él. Son las autoridades que vos me diste. Como Adán, sos la mujer que vos me diste. Hermanos, fíjense, voy a hacer como un resumen del panorama. Luego de que Pedro y Juan, y cito el 4:2, enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, ahora cito el 4:1, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos lo encarcelaron, 4:3. Luego los gobernantes, ancianos y escribas, 4:5, los juzgaron. Después, al soltarlos, cito el 4:18, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. En respuesta a esto, Pedro exclama, 4:19, juzguen si es correcto delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Siendo la autoridad religiosa también autoridad civil, esto marca un precedente neotestamentario, o sea, del Nuevo Testamento, acerca de desobediencia civil y religiosa. No es el mandamiento respetar la autoridad absoluto. ¿Cuándo uno puede ser rebelde a la autoridad civil y religiosa? Cuando le tengo que obedecer en vez de obedecer a Dios. Hermano, a la caminera usted le tiene que obedecer porque no tiene nada que ver con Dios. A la policía usted le tiene que obedecer porque no tiene nada que ver con Dios. Usted tiene que pagar impuestos porque no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando estas cosas chocan contra lo que Dios pide, usted tiene que desobedecer la autoridad civil, incluso a la religiosa, si eso le lleva a desobedecer a Dios. Usted debe obedecer a Dios. Tanto los israelitas, voy a decirlo de otra manera, cuando la obediencia a las instituciones humanas es a costa de la desobediencia a Dios o la entorpece, los cristianos deben ser leales al Rey Celestial, aunque esto traiga aparejada la desobediencia civil. Tanto los israelitas como los primeros cristianos nos dejaron ejemplo de desobediencia a las autoridades civiles en situaciones puntuales. Todas estas situaciones fueron en diferentes contextos, pero tienen una cosa en común: no dejar que el Estado civil interfiera en motivos de convicciones religiosas, de fe. Un ejemplo muy temprano de esto son las parteras de Israel en los tiempos de esclavitud en Egipto. Ellas habían recibido instrucciones de parte de la autoridad civil del Estado para matar a todo israelita niño recién nacido. Sin embargo, fíjese lo que dice Éxodo 1:17. No lo busque, escúcheme. Las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. ¿Sí? El Estado les dice, tienen que matar a todos los niños recién nacidos. Éxodo 1:17. Éxodo 1. En Éxodo 1:17 dice que las parteras temieron a Dios y desobedecieron al Estado. ¿Y cuál es la consecuencia? En Éxodo 1:20 se nos dice, Dios favoreció a las parteras. Éxodo 1:21, Dios prosperó sus familias. Tenemos un antecedente súper temprano de desobediencia civil, de rebeldía con causa. Otros antecedentes se encuentran en el libro de Daniel, ni hablar. El Estado decretó que debían comer, pero Daniel y sus amigos se negaron solo porque la comida había sido consagrada a Dios de los paganos. Daniel 1, el Estado le dice qué comer y esto iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces en Daniel 1 vemos
que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón, ¿se acuerdan qué? No contaminarse. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron a la autoridad civil. Luego el Estado decretó que debían adorar solamente a una estatua y no podían adorar a nadie más, a nadie. Daniel 3. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? ¿Adoraron a esa estatua? No adoraron a la estatua. Desobediencia civil. Luego más adelante, el Estado civil decretó la prohibición de orar, excepto, ¿saben a quién podía orar en Daniel 6? ¿A quién podía orar Daniel? ¿Se dieron cuenta a quién podía orar Daniel? Al Estado. Al Estado. A Daniel se le prohíbe orar a cualquiera, excepto al rey, al Estado. Y Daniel sigue firme en su fe, desobedece al Estado, pero obedece y agrada a Dios. ¿Cuánto duró esto? 30 días era la prohibición a orar a nadie que no sea el rey. Y sucedió algo similar con Esther. El Estado decretó que nadie podía asomarse, nadie podía presentarse frente al rey sin ser llamado por él. Y no respetar esto se pagaba con la muerte. Una persona era asesinada si se presentaba ante el rey sin haber sido llamado por el rey. ¿Pero qué hizo Esther? Esther 4 y 5 nos muestran. Esther arriesgó su vida e intercedió por su pueblo, desobedeciendo las leyes del Estado. Aún a costa de la propia vida, siempre es imperante y prioritario obedecer a Dios, aunque eso pueda resultar en desobedecer al Estado secular. Pedro y Juan lo entendieron, pero nosotros también debemos comprenderlo. La sujeción a todo tipo de autoridad está subordinada a la sujeción a Dios, ¿sí? Yo nunca puedo decir que pequé porque obedecí a mis autoridades sabiendo que iba en contra de lo que Dios decía. Me acuerdo en mi adolescencia de un caso muy puntual. Y vino un líder y me dijo, vos no te preocupes. Si tu líder te manda a pecar, no te preocupes, porque vos vas a dar cuenta por obedecer o desobedecer a tu autoridad en la iglesia. Y tu líder va a dar cuenta por ese pecado. Esto es más frecuente de lo que ustedes creen. El abuso de autoridad religiosa es muy fuerte en muchísimos ámbitos. Y se trata de rebeldía, cosas que no son rebeldía, o que son rebeldía con causa, mejor dicho. Siempre la obediencia a las autoridades está supeditada a la obediencia a Dios. Cuando yo tengo que elegir obedecer a una autoridad en vez de obedecer a Dios, tengo que desobedecer a esta autoridad para poder seguir obedeciendo a Dios. Eso puede pasar en esta iglesia, en otra iglesia, en cualquier lado, pero usted da cuenta por su propia vida frente a Dios primeramente. Si su autoridad está ligada con Dios o no choca con la ley de Dios, usted obedezca. Pero si su autoridad no está alineada a Dios o lo lleva a ir contra Dios, usted tiene el precedente bíblico dado una y otra vez para desobedecerla. Es más, uno de los versículos más evangelísticos que usamos es un llamado a la desobediencia civil, Romanos 10:9. ¿Quién se acuerda de Romanos 10:9 de memoria? O más o menos. Que si confesares que Jesús es el Señor, ¿por qué es desobediencia civil? Porque es negar que César es el Señor. Es decir, que el Estado no es tu Señor, sino que Jesús es el Señor. Y esta declaración de Romanos 10:9, si confesares con tu corazón que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es desobediencia civil. Tenés un ejemplo en un versículo súper evangelístico, pero la gente que confesaba a un Señor que no fuese César era asesinada, recibía la pena de muerte. Y en la misma carta a los romanos les dice, hermanos, ustedes tienen un Señor, no es César, es Jesús. Si ustedes le confiesan a Él, están en el camino correcto. Pero confesarle a Él significa negar el señorío del Estado sobre ellos. La sujeción a todo tipo de autoridad está subordinada a la sujeción a Dios. Un mandamiento nunca anula al otro. Debemos comprender que existe cierta jerarquización de mandamientos. Uno de los grandes problemas que tenemos siempre en las iglesias es la gente con mentalidad superficial o con lectura superficial.
No logra ver que la Biblia hace sabio el sencillo, pero no significa que la Biblia sea una cuestión súper sencilla. Tenemos que ver que tiene cierta complejidad. Si para tratar el cuerpo uno tiene que aprender un montón, y es el cuerpo, esa parte que vuelve a ser tierra, uno tiene que aprender un montón, ¿cuánto más para tratar el alma y cuánto más para tratar un conjunto de almas? Es súper compleja la teología, es compleja. Esto no significa que sea inaccesible para todos, significa que hay asuntos que nos exigen más esfuerzo que otros. Uno es comprender que hay una jerarquización de mandamientos. Toda autoridad fue puesta por Dios. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? La Biblia dice, autoridad civil, autoridad religiosa, la puso Dios a esas autoridades. Pero hay un mandamiento superior, tengo que obedecer a Dios sobre todo. Si obedecer a esta autoridad me lleva a desobedecer la autoridad de Dios, estoy pecando en mi trabajo, en mi iglesia, en mi provincia, en mi país. Nunca tengo que obedecer a una autoridad secular en vez de Dios. Tengo que obedecer a una autoridad secular cuando no interfiere en mi obediencia a Dios. En estos sentidos, cuando obedecer a otro significa desobedecer a Dios, es necesario desobedecer la autoridad terrenal para obedecer la autoridad espiritual, Dios. Obedecer a Dios no puede ser anulado por obedecer a autoridades terrenales, religiosas o civiles. La rebeldía, si es legítima por una causa. La causa es la obediencia a Dios. Sabemos que Dios levantó a las autoridades. Pero si hacemos teología bíblica, si leemos la Biblia, vemos que no todas siempre están para ser obedecidas siempre, sino que muchas veces puedes tener una autoridad que está puesta por Dios para probar tu fe, para ver a quién querés agradar, si querés agradar a Dios o a los hombres, para ver a quién realmente temes, si temes a Dios o temes a los hombres. No todas las autoridades están puestas para lo mismo. Algunas autoridades están puestas para tu bien, forman parte de la gracia común, pero otras autoridades están puestas para probar tu fe, a ver si realmente sos lo que decís ser. Tenemos, siempre lo repito, pero el caso de Sadrac, Mesac y Abednego son los únicos 3 que no se arrodillan, pero judíos creo que había, no me acuerdo si 50.000 o ya estaban cerca de los 2 millones, me olvidé el número, había miles de judíos, pero solo 3 permanecieron en pie en Babilonia, solamente 3. ¿Cuál es el punto? Sea autoridad civil o religiosa, la rebeldía está mal, excepto que tenga la causa, que es la causa de Dios. Uno tiene que obedecer a Dios, pero si tu jefe, si el policía, si el militar, si la maestra, si tus padres, si cualquier autoridad que hay sobre tu vida, si el presidente, si el gobernador, si el pastor, si cualquier autoridad que hay sobre tu vida, si esas autoridades te llevan a ir en contra de Dios, vos tenés el deber de desobedecerlos. Tenés el deber de ver cómo tu fe es probada ahí. ¿Yo sigo en pie a pesar de las consecuencias que puedan venir? Está siendo probada mi fe. ¿Voy a aprobar esta prueba o voy a ser reprobado? Imagínense a Pedro y a Juan diciendo, bueno, hermanos, ya hicimos mucho lío. Hace 2 meses resucitó Jesús, él predicaba 3 años. ¿Cuánto más tenemos que predicar? Ya está. ¿Cómo hubiera terminado la historia acá si ellos no fuesen rebeldes? ¿Pero qué dicen? Juzguen ustedes frente a Dios si tenemos que obedecer a ustedes en vez de Dios. ¿Es esto correcto? Tengo que obedecer a Dios. Tengo que obedecer a Dios. Vos tenés que obedecer a Dios. No tenés que hacerle caso a tus profesores y decir, pero el Señor lo puso en autoridad. Tenés que hacerle caso si no choca contra tu fe. Pero si tu fe está en juego, tiene que prevalecer tu obediencia a Dios. Profesores, maestros, fuerzas armadas, gobernantes de otro tipo, pastores, padres, esposos. Cada autoridad está puesta por Dios. Pero si estas autoridades nos llevan a desobedecer a Dios, tenemos la responsabilidad de desobedecerlas. ¿Me siguen?
Aunque no estén de acuerdo, yo quiero darme a entender solamente. No es un mandamiento absoluto. Está jerarquizado en un lugar inferior a la obediencia a Dios y tiene sus condicionantes. Cuando es en vez de Dios, tienes que desobedecerlas. ¿Qué consecuencias va a traer? Y bueno, hermano, la verdad que la historia del cristianismo no es muy alentadora en estos 2000 años que hemos pasado. Nuestro peor enemigo ha sido el Estado una y otra vez. Y en algún momento nuestro peor enemigo ha sido la misma iglesia. Pero lo mismo, hermano, usted obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Vaya a Dios. Obedezca. Nunca le eche la culpa a Dios de su desobediencia por las autoridades que Dios puso, porque quizás estaba probando su fe. No seamos como Adán, que al pecar dijo, ¿a quién hizo responsable Adán? A Dios. Es la mujer que vos me diste. Yo pequé, pero es la autoridad que vos pusiste sobre mí. Eso no es así. Cada uno de nosotros da cuenta por sí mismo. Y hay veces que hay que ser rebelde, pero siempre con una causa. Fíjense cómo sigue el 4:21 al 22. Y después de amenazarlos otra vez, antes de seguir quiero preguntarles, ¿cómo creen que puede haber sido esa amenaza? Te voy a amonestar. Te voy a poner una multa. ¿Cómo creen que puede haber sido esta amenaza? La muerte. ¿Era gente que estaba acostumbrada a matar? Hace 2 meses crucificaron a Jesús. Después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Acá tenemos un tema. Los dejamos ir, los amenazamos. ¿Cómo seguirá la historia? Pedro y Juan dirán, bueno, es hora de obedecer las autoridades. Vamos a ver el capítulo 5 más adelante y van a ver que siguen el mismo plan. Bueno, hermanos, esta es gente con convicciones. ¿Y saben qué? Sus intereses no son preservar su propia vida. Sus intereses son expresar el camino de vida eterna a los otros, incluso cuando es a costa de su propia vida. Y acá quiero agregar algo que es un error general también de la iglesia, que es confundir humildad con secretismo. Hay muchos errores con respecto a la humildad. En un mundo tan confundido, esa persona es pobre, no humilde, pobre, no popular. Pero como romantizamos sistemáticamente la pobreza, decimos, bueno, es humilde, no puede ser re creído y re pobre al mismo tiempo, re soberbio y re pobre. No, es popular, no, la popularidad pasa por otro lado. Y dejamos que hace unas décadas nos cambien el lenguaje. Pero la humildad tampoco es secretismo. Fíjense que de qué manera, o sea, ¿cómo pueden lograr lo que dice el 21? ¿Cómo se puede lograr que todos glorifiquen a Dios por lo que había pasado? Porque esto no sucedió en secreto. No sucedió en secreto. ¿El Señor en algún momento nos habrá hablado de hacer buenas obras delante de todos? Sí lo hizo en Mateo 5. Hay un mal entendimiento de eso, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Tiene que ver con una tradición hebrea en la cual muchas veces el judío te prestaba plata con la mano derecha, pero escribía la deuda que contraías con él con la mano izquierda. ¿Sí? Pero fíjense Mateo 5. 13 al 15, al 16. Mateo 5, 13 al 16. Y fíjense si acá el Señor nos está llamando a algo contrario a la humildad. De paso, como aprendimos en Filipenses, humildad es poner los intereses del otro por encima de los nuestros y tratar al otro como si fuese mejor que nosotros, más importante que nosotros. Eso es humildad. Poner los intereses del otro por encima de los nuestros y tratar al otro como si fuese mejor o más importante que nosotros. Eso es humildad bíblica. Pero fíjense el 13, Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser desechada y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Presta atención al 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Por qué tantos evangélicos creen en el secretismo? ¿Por qué tantos evangélicos se esconden cuando hacen bien? Yo no digo que hay que decir, mira lo que hice, no, porque eso no le va a dar gloria al Padre. Hay que hacerlo de tal manera que le dé gloria al Padre. ¿Cómo le vamos a dar gloria al Padre cuando hacemos una buena acción? Predicando. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Predicaron en el nombre de Cristo, te digo, levántate. Pero fíjense cómo se nos ha metido una idea diabólica de que la humildad es secretismo, que no se entere nadie. Haz el bien pero que no se entere nadie, que no sepa nadie. ¿Y qué dice Jesús? Que tus buenas obras brillen delante de los hombres para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan? Exactamente eso. Podrían haberlos llamado y decir, vení, tengo algo para decirte. Lo arrastraban con su camilla o con su manta, los llevaban detrás, fuera del templo, le decían, en el nombre de Jesús, levántate, pero no le digas a nadie. De acá nos vamos a otro lado. Porque somos re humildes. Somos tan humildes que estamos orgullosos de nuestra humildad. Tan humildes, pero tan humildes que no vamos a hacer un espectáculo de esta buena obra que está haciendo Cristo a través nuestro. Somos tan humildes que estamos tan orgullosos de nuestra humildad. Gracias, porque no somos tan creídos como los otros. Vení, lo hagamos en secreto. Que no se entere nadie. Pero Jesús dio una orden, que tus buenas acciones brillen delante de los hombres para que los hombres glorifiquen al Padre. ¿Y ellos qué hicieron? Arriesgando su propia vida en rebeldía civil y religiosa. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Pero Pedro, lo va a ver todo el mundo. No sea tan soberbio, no sea tan orgulloso, no sea tan carteludo, no haga propaganda. Esto tiene que ser para la gloria del Padre. Humildad no es secretismo. Humildad no es secretismo. Humildad es saber quién lo hizo y atribuirle a él la gloria. El secretismo es la tendencia a mantener en secreto los asuntos. ¿Cómo podríamos hacer que nuestras buenas obras sean vistas y que al ser vistas la gente dé gloria a Dios? Siempre, este es el antídoto, relacionar la buena obra con Dios. Con Dios. Mira qué bien, cómo va a un bar y le da plata a la gente que va a pedir. Está en el auto y le da plata al loco que está limpiando el parabrisas. Anda por la calle y le da plata. Qué buena que esa persona. Si vos no predicás, nadie le va a dar gloria al Padre. Todas esas situaciones, si las vas a hacer, habla de Dios, o por lo menos tener un folleto, algo, para que la persona sepa que lo hiciste no porque vos sos bueno y altruista, sino que lo hiciste porque Dios es bueno y te manda a tener misericordia de ellos. Que la gente, al ver tus buenas obras, glorifique al Padre. El secretismo no es humildad, el secretismo es amigo del ocultismo. Si fíjense cómo nos va arrastrando a poco. No digo que sea ocultismo, pero sí nos va arrastrando. ¿Qué decía? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿No se dieron cuenta o no perciben que la iglesia ha perdido protagonismo cultural? ¿Creen en eso o no? Los que tienen más de 35, ¿se acuerdan que se veía en la tele en Semana Santa? ¿Qué películas pasaban? ¿Quién se anima a decir alguna? La Pasión de Cristo, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur. Desde hace 10 años, Rápido y Furioso es lo más sano que pasan en Semana Santa. En Navidad también pasaba lo mismo. Y luego ahora, ¿qué pasan? Cualquier cosa. No vaya a ser que ustedes se noten mucho. Y nos han silenciado, y el diablo ha sido muy astuto. No se rebelen frente a las autoridades. Vivan sus vidas cristianas en secreto. Y hemos permitido que se normalice lo que está mal. Hemos permitido, y es parte de la guerra espiritual eso, porque nos hemos callado cuando teníamos que derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Lo teníamos que callar. Nosotros, no vamos a ser tan soberbios de decirle algo. No vamos a ser tan soberbios de expresar que somos cristianos delante del mundo. No vamos a ser tan soberbios de hacer una buena obra y que la gente la relacione con Dios. No, nosotros somos humildes, jugamos callados, escondidos. ¿Y cómo nos está yendo con eso?
Hace 20 años nuestro país era un gran enviador de misioneros. Gran enviador de misioneros. Hace 20 años la cantidad de misioneros que mandamos ha disminuido exponencialmente. ¿Por qué? No seas rebelde a tu autoridad, que nadie note que estás haciendo una buena obra. El problema de nuestro silencio es que permitimos que el griterío de afuera tome terreno. Y nos han convencido, usando mal la Biblia, de una incorrecta obediencia y de una incorrecta humildad. Hay momentos en los cuales tenés que ser rebelde a la autoridad puesta, porque Dios va a ser glorificado en tu rebeldía, como vamos a ver muchas veces a lo largo de la Biblia. Y hay momentos en los cuales, al hacer una buena obra, tiene que ser a la luz de todos, para que glorifiquen al Padre al verte. La única manera de que una obra tuya glorifique al Padre es que vos acompañes esa buena obra con predicación. Entonces, tenemos dos amenazas a nuestra función de ser sal y luz, a nuestra función de ser cristianos en la tierra: mal entendimiento de la sujeción a las autoridades y mal entendimiento de la humildad. Son dos grandes amenazas que tenemos que esquivar. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, recién leímos Mateo 5:13, pero en el 11 dice, Mateo 5, que van a ser bienaventurados cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y el 12 dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Se imaginan ustedes a cualquier persona bíblica, sobre todo los profetas, siendo, entre comillas, humildes, jugando el secretismo? Israel, tengo algo para decirte, arrepentite. ¿Así eran los profetas? Jesús, gente, arrepiéntanse y crean. Lucas 14, a los que están al lado mío, tienen que amarme más que el resto. Dándose vuelta a la multitud les dijo, cualquiera que no aborrece madre, padre, hijo, ni a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Basta de secretismo. Fíjense, estoy convencido de esto, en cada lugar, en cada tema en el cual la iglesia ha hecho un tabú por falsa humildad y por una incorrecta sujeción, el mundo tomó terreno. Sexualidad, el mundo tomó terreno y ahora nosotros no podemos hablar. Familia, el mundo tomó terreno, no podemos hablar. Política, el mundo tomó terreno, nosotros no podemos ni hablar. Arte, el mundo tomó terreno, nosotros no podemos hablar. ¿Pero qué fue la obra del diablo en estas décadas? El cristiano no habla de eso. El cristiano tiene que andar escondido. No sé soberbio, sé humilde, sujetate a la autoridad. Hermanos, si ustedes están puestos en un lugar de trabajo, sepan que es para esto, para que la gente dé gloria a Dios y no a ustedes. ¿Cómo la gente va a dar gloria a Dios? Porque ustedes les van a predicar de ese Dios. Sepan que el cristianismo no se vive en secreto, se vive en público. ¿Hay alguna razón para andar en secreto? Sí, cuando ores al Padre, encerrate, pero no estamos hablando de la oración. Y no es la única manera de orar. Que tu luz brille delante de los hombres para que los hombres al verla glorifiquen al Padre. Tenemos que cuidarnos de el mal entendimiento de la sujeción a las autoridades y mal entendimiento de la humildad. Y con autoridades involucro a las dos, a todas, incluso a las religiosas. No siempre está bien obedecer a los pastores. No siempre está bien obedecer a los líderes, a los maestros. No siempre está bien obedecer a los gobernantes. Cuando tengo que obedecer a cualquier tipo de estas autoridades en vez de a Dios, tengo el derecho divino para ser desobediente, rebelde con causa. Esto aplica incluso dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de cualquier ámbito en donde haya una autoridad. Les voy a leer Filipenses 2:15 y la primera parte del 16. Nos dice cómo vivir para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo.
¿Cómo un cristiano resplandece como luminaria en el mundo? Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Filipenses 2, 15 y la primera parte del 16. Acompáñame a Efesios 5, 10 al 15. Efesios 5, 10 al 15. Examinen, o sea, averigüen qué es lo que le agrada al Señor. No participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Qué interesante esa frase, ¿no? Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, no se deje confundir por el mundo con una falsa idea de humildad, ni se deje confundir por el mundo con la idea que metió de la sujeción a la autoridad. La humildad es lo que dice la Biblia. La sujeción a la autoridad es bíblica, pero está condicionada a otras cosas. Cuidado con estas dos amenazas. ¿Cuándo suceden los abusos en las iglesias? Cuando hay solo la obediencia a la autoridad sin ver que estamos desobedeciendo a Dios. ¿Cuándo la iglesia termina prostituyéndose? Cuando obedece al Estado, diciendo que es autoridad, pero a costa de obedecer a Dios y termina desobedeciendo a Dios. ¿Cuándo perdemos terreno? Cuando tenemos una falsa idea de humildad y la confundimos con secretismo. Cuidado, hermano. Usted es sal, usted es luz. Ha sido honrado con el beneficio, con la gloriosa encomendación de ser sal y luz en la tierra. Pero si la sal no afecta su contexto, ¿de qué sirve? De nada. Es tirada y es pisoteada. ¿No nos estará pasando un poco eso en la iglesia en general? ¿Somos despreciados y pisoteados? ¿Por qué será? Dejamos de ser sal. Y la luz se pone en lo alto para que brille. Pero no, eso suena medio soberbio. Mejor nos escondamos acá y que nadie se entere. Pero si la luz no ilumina, ¿de qué sirve? De nada. ¿Qué nos dice el Señor? Que vuestras buenas obras brillen delante de los hombres para que den gloria al Padre. Cuidado con la idea incorrecta de humildad. Cuidado con la idea incorrecta de sujeción a las autoridades. Para ser sal y luz, para vivir como decía Efesios 5, ya despiertos, teniendo cuidado cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Para hacer esto, quiero decirle, hay que ser rebelde, pero rebelde con una causa, la de Cristo, la de glorificar a Dios. Dios es digno de nuestra rebeldía al mundo para lograr nuestra obediencia y lealtad a Dios. ¿Sí? Dios es digno de eso. Viva como un hijo de la luz. El hijo de la luz no se esconde, no se calla. Vive de tal manera que le da gloria al Padre. El hijo de la luz no respeta, no le echa la culpa de su desobediencia a Dios por la obediencia a las autoridades locales. El hijo de la luz se la juega, como se la jugaron las parteras, como se la jugó Daniel, como se la jugaron Sadrach, Mesach y Abednego, como se la jugó Esther, como se la jugó Pedro, Juan y el resto, Pablo, como cuántos hermanos nuestros se la han jugado. Pero esos hermanos cambiaron la historia, esos hermanos cambiaron todo lo que los rodeaba, impactaron, como dice en Hechos, trastornaron al mundo entero. Deje de permitir que ideas mundanas con etiquetas bíblicas moldeen su vida. Sea un rebelde con causa, por la causa de Cristo. Que nada se interponga entre su obediencia a Dios y usted. Sea un rebelde con causa. Y no crea que eso es soberbia. La humildad máxima es bajar la cabeza a Dios, es obedecerle a Él. ¿Sí? Dios es digno de nuestra rebeldía al mundo para de esa manera lograr nuestra obediencia y lealtad a Dios y glorificarle delante del resto. Amén. Vamos a finalizar, vamos a orar para finalizar.
Padre, agradecemos, Señor, el ejemplo de Pedro, de Juan. Rogamos, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a ser humildes, pero de manera bíblica, no como el mundo nos hace creer en secreto. Que nos ayudes, Señor, también a ser rebeldes, pero con una única causa, de glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos a desintoxicarnos de lo que el mundo nos impone. Ayúdanos, Señor, a dejar de hacer tabú de cosas de las cuales vos has hablado. Ayúdanos, Señor, a ser tu eco, tus voceros, a mostrar lo que realmente vos decís en tu palabra y a ser sabios y entendidos y comprender de que hay una jerarquización de mandamientos. Que lo más importante es glorificarte a vos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, Padre, tu ayuda para llevar una vida siendo sal, siendo luz del mundo, de una manera correcta. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.